Fíjense bien, de acuerdo al método que pusimos, o los varios métodos de que estuvimos diciendo en la clase de ayer, empezamos con el método de área de momentos. Por eso aquí dice método del área de momentos. Y su antecedente lo tenemos que en 1873 lo dio a conocer el profesor Charles E. Green de la Universidad de Michigan. Aquí está el dato. Porque luego muchas veces hablamos de los métodos, no saben ni quién lo hizo, ni en qué año fue, ni nada de nada. Entonces, hay que ser en ese punto, bueno, pues, claros en cuanto a qué estamos viendo. Entonces, ya desde el año 1873, en la Universidad de Michigan, este profesor, o sea, Charles C. Green, lo dio a conocer. Y esto que estoy poniendo aquí simplemente sería la forma de que se va a utilizar una fórmula del esfuerzo en función del radio de curvatura que tiene cuando está deformada la viga. Fíjense bien, el radio de curvatura, aquí lo tenemos, es esto que está aquí, es R, y vemos que está curvado el material porque está flexionado. El punto A y el punto B es la longitud original, o sea, L. No hay deformación aquí. Pero en la parte de arriba, que aparece A1 y B1, esto está comprimido, hay compresión. Y en la parte de abajo, A2 y B2, fíjense bien, están más alargados, es decir, hay la longitud más la deformación. ¿Está claro? ¿Qué hay del eje neutro para abajo? Pues el desplazamiento Y, que es el que estamos diciendo, y lógico, este es el eje neutro. Esta es la sección de una viga de sección rectangular. Esta es la fibra en estudio a la distancia Y a partir del eje neutro. Y lo que estoy diciendo aquí es la distribución de los esfuerzos, en donde estoy poniendo que en la parte de arriba, esto que estoy diciendo A1 y B1, en esta parte, está la resultante de la fuerza de compresión. O sea, lo que está comprimiendo la parte de arriba. Y abajo la resultante de la tracción o tensión. Ya dijimos que estas dos fuerzas, compresión y tracción, en equilibrio valen lo mismo, son iguales en magnitud, sentido contrario. ¿Y eso qué me está diciendo? Que estoy hablando de un par de fuerzas, y ese par de fuerzas provoca este momento que estoy diciendo con el puntero. ¿Está claro? Ese momento es el momento resistente, o sea, el que está en forma interna. Y para llegar a la fórmula que vamos a utilizar más adelante, se tiene que usar todo esto para llegar a esa deducción. Como no pretendo ahorita meterme en la parte de deducción, aunque ya lo tengo aquí, ¿verdad? Vamos a partir del esfuerzo para qué tipo de carga es esta. Este esfuerzo, ¿para qué tipo de carga es el que tengo que emplear? Que dice aquí. Lo hemos hablado 40,000 veces. ¿Repartida? No, ¿cómo repartida? Puntual. No necesariamente puntual. Esta carga es cualquier carga que sea axial, jóvenes. ¿No dijimos cargas axiales? Esta fórmula es válida solamente para cargas axiales. Y ya dijimos que la carga axial, ¿cuál es?
Alfaro, ¿está Alfaro? A ver, ¿está Alfaro o no está Alfaro? Alfaro Martínez, ¿está o no está? No, no está Alfaro. Falta. A ver, Cervantes Sánchez, ¿está? Cervantes Sánchez, ¿está o no está? Falta tampoco. Ya después, aunque se ponga, le vamos a poner falta. Quedamos que esta fórmula, esta F igual a la carga entre el área, es exclusivamente para cargas axiales, o sea, aquellas que están en el centro de gravedad de la sección. Y esta fórmula que está aquí no es otra cosa más que la deformación permanente en donde se está despejando, aquí lo estoy diciendo, voy a hacer que sea permanente, no unitaria, deformación unitaria, no, delta. La voy a igualar con delta, deformación permanente, delta. Y entonces la delta, la deformación permanente delta minúscula, es la carga por la longitud entre el área por E mayúscula, que es la rigidez. Y esa rigidez la estoy despejando y así me queda esta expresión 2. Se supone que esto ya lo sabemos. Si no estudian, pues ya es otra cosa. Entonces, voy a llegar a la deducción de fórmula que para este esfuerzo F, en función del radio de curvatura, va a ser igual, F va a ser igual al módulo de elasticidad entre el radio de curvatura por Y, que es Y, la distancia del eje neutro hacia abajo, ese es Y. Entonces esta va a ser la fórmula, y para eso hay que hacer todo esto, entender esto, y llegar a esto que estoy diciendo. Sí, F igual a E entre R por Y. Esta fórmula la vamos a usar fíjense bien, para obtener los dos teoremas que se refieren al método del área de momentos. Hay dos teoremas, eso váyanselo aprendiendo. En el método del área de momentos van a existir dos teoremas. El primero es para encontrar la deformación angular y el segundo para obtener la flecha. ¿Está claro? Entonces, para llegar a esos teoremas, necesito usar esto que estoy diciendo, porque aquí también sería otra deducción de fórmula. Y ya vi que las deducciones de fórmula, pues nomás yo me las aprendo. Porque todos los demás, pues quién sabe, ¿no? No sé. Pregunto y se quedan en la misma. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo ya deformado excesivo aquí de la viga. Punto A, punto B, apoyos. Y lo que estoy diciendo aquí como un haz de luz, fíjense bien, como un haz de luz, estoy poniendo mi diagrama de momentos. ¿Por qué? Porque el método se llama método del área de momentos. ¿Está claro? Entonces tengo yo mi diagrama de momentos flexionantes y aquí lo estoy simbolizando de esta manera, indicando que este haz de luz únicamente está abarcando este espacio, esta área, esto que estoy diciendo. Que voy a tener una diferencial de X que, por la forma como está marcado aquí el haz de luz, aproximadamente sería la diferencial de arco, que es DS. DS es esto, diferencial de arco. ¿Qué es arco? El arco de círculo, este. Aquí tengo el ángulo, que es la diferencial de teta, porque estamos hablando que teta es la deformación angular. Estoy hablando de un valor diferencial. Este es el radio de curvatura que estamos diciendo. Y esta es la deformación vertical, ya lo sabemos. Pero también, desde el punto B del apoyo
hasta donde estoy trazando la tangente del punto A, aquí estoy hablando de B minúscula. Abran bien los ojos. B mayúscula, B minúscula. Y entonces, este B es el trazo de la tangente y este B pues, es el otro trazo que estoy haciendo, y donde se cruzan las dos tangentes, estoy diciendo que es teta, o sea, la deformación angular. ¿Qué quiere decir? Que ya llegué al primer teorema que me dice, ¿qué cosa? Que la deformación angular entre las tangentes a dos puntos de la elástica va a ser igual al área del diagrama de momentos dividido entre E y. Eso es lo que me está diciendo esto que estoy planteando aquí. Ese sería el primer teorema. Y el segundo, ahorita lo voy a decir, pero primero necesito entender que efectivamente estoy hablando de esto para llegar a esos teoremas. ¿Qué es F? ¿Está Domínguez Nava? Domínguez Nava. Sí, profesor. A ver, Domínguez Nava, María Lisbeth. ¿Qué es esa? ¿Qué es la expresión 1 que está aquí? ¿Qué es? Esto ya lo vimos. ¿Qué es? Bueno, ¿quién lo sabe y que me lo diga? Ya no, porque si no nos vamos a tardar toda la hora en andar preguntando y nadie contesta. ¿Quién lo contesta? Bueno, había dicho que era referente para la... Ay, se me fue. La... Esta es la fórmula de la escuadría a la flexión. Esto es para diseño. ¿Diseño de qué? De la flexión. Fórmula de la escuadría a la flexión. Ya lo vimos en su deducción, inclusive. ¿Ven por qué ya no quiero hacer nada de deducciones de fórmula ni explicarlas? Porque ni las entienden y entonces nada más perdemos tiempo. Entonces, esto que estoy diciendo aquí, dice, la fórmula de la escuadrilla a la flexión es igual a M, que es el momento flexionante, entre el módulo de sección, S. Pero aquí en la fórmula, S está en valor inverso. ¿A qué me refiero? De que el módulo de sección, en los conceptos derivados de momentos de inercia, en el otro semestre se vio este concepto, módulo de sección. Si yo quiero calcular el módulo de sección en X, en el eje X, sería momento de inercia en ese eje, en X, pero dividido entre la distancia más alejada, que aquí sería la Y testada, desde el centro de gravedad a la distancia vertical más alejada en el contorno de la figura. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Eso lo vimos en el semestre anterior, esto. Es el módulo de sección. ¿En qué se mide? Pues en centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque Y está en centímetro y la inercia está en centímetro cuarto. Centímetro cuarto sobre centímetro, pues me da centímetro cúbico, que esa es la unidad que está el módulo de sección. ¿Y eso qué involucra? Volumen. Ah, óigame, eso estoy razonando, ¿verdad? Estoy razonando, sí. Y la fórmula que acabamos de indicar ahorita, el dibujo de la página anterior, es con los dibujos y todo, llegué a esta deducción, que el esfuerzo en función del radio de curvatura va a ser igual al módulo de elasticidad dividido entre ese radio de curvatura por este desplazamiento vertical. Y le estoy denominando la expresión 3. Ah, en base a estas 3 expresiones, vamos a hacer que yo entienda el teorema 1 y el teorema 2 del método del área de momentos. Pues sí, esa es la finalidad. Por eso aquí estoy diciendo
lo siguiente, si sustituyo la expresión 2 en 1, 2, esta 2 en 1, que aquí aparece S y S, como estoy razonando, este valor de S es inverso a lo que estoy diciendo aquí, porque aquí dice entre ese valor, y aquí no estoy diciendo que es entre, es directo el valor. Si sustituyo esto en esto, ¿qué me está dando? Momento entre I por Y. Óigame eso, pero es I sobre Y, sí, pero aquí es el valor inverso, es lo que estoy diciendo. ¿Está claro o no está claro? ¿Podría repetirlo, profesor, por favor? A ver, otra vez. ¿Qué dice aquí? M entre S, sí, pero S es este valor. Si yo lo sustituyo aquí, estoy hablando del valor inverso. Aquí dice momento por 1 sobre S. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si es inverso, quiere decir que Y va en el numerador y la I en el denominador. Ah, es lo que me está diciendo aquí, maestro. Mire, sí es cierto lo que me está diciendo. F igual a M entre I por Y le denomino expresión 4. Ahora, como estoy hablando del esfuerzo y de la expresión 3, el esfuerzo, las voy a igualar. Por eso dice aquí igualando 3 y 4. E entre Y por Y, E entre R por Y, 3, igual a F. Lo voy a igualar con la 4 que dice que es igual a F. F, 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 esfuerzo, 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 esfuerzo. Es igual momento por I entre Y, momento I entre Y. Sí, maestro, ya las igualé, aquí están, igualaditas. Estoy hablando del mismo valor, F y F. Y de aquí despejo el radio de curvatura, que está también en valor inverso, 1 entre R. ¿Y qué me va a dar? Las Y se van a eliminar a la hora de despejar I entre R. Y nada más va a quedar momento entre I. Quiere decir que el radio de curvatura en función del momento flexionante va a ser igual a ese valor del momento flexionante entre E y I, ¿sí? ¿Qué es E? El módulo de elasticidad. ¿Qué es I? Momento de inercia. ¿De quién? De la sección que estoy manejando. Y E es el módulo de elasticidad, ¿sí? Del material que escoja. Me está dando la rigidez de ese material, ya lo vimos con Hooke. Por eso todo lo que hemos visto se supone que vamos a emplearlo, pero si no estudian jóvenes, pues de plano no sé cómo van a aprender. ¿Sí está claro o no está claro? Sí está claro, profe. Bueno, espero, que esté claro. Ahora, la diferencial de teta se entiende que es el valor tangente y el tangente de este ángulo sería diferencial de S entre R. Ese es el valor para obtener la diferencial de teta. Estoy hablando de este concepto. Entonces, la diferencial de teta es igual a la diferencial del arco entre R, ¿sí? Y de aquí despejo R otra vez, pero aquí está también 1 entre R. Esto que estoy diciendo aquí, jóvenes, aquí, con el puntero, se entiende que sería diferencial de S, que es diferencial de arco. Este es el arco. ¿Cuál arco? Arco de círculo, este. Y ese arco de círculo tiene una curvatura, que es R, que estoy diciendo aquí. Entonces, diferencial de arco por 1 entre R es lo mismo que estoy diciendo aquí. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, 1 entre R en el despeje me va a dar
diferencial de teta entre diferencial del arco, que es lo que estoy diciendo aquí, y le denomino expresión 6. Ahora, como estoy hablando del mismo valor en la expresión 6 y en la expresión 5, ¿cómo que el mismo valor? Sí, estoy diciendo 1 entre R, y aquí estoy diciendo 1 entre R, ¿no es el mismo valor? Pues sí, es el mismo valor, está en función del radio de curvatura. Entonces, momento entre I va a ser igual a diferencial de teta entre diferencial de arco. Es porque estoy igualando 1 entre R y 1 entre R en las expresiones 5 y 6. Es lo que estoy diciendo aquí, igualando 6 y 5. Entonces, esta igualdad es esta. Y de aquí, prácticamente despejo la diferencial de teta, que es este valor que estoy diciendo. Bueno, pero entonces esa diferencial de teta en el despeje me va a dar momento entre I por diferencial de arco, de S. Y como estamos diciendo que son valores infinitesimales, diferencial de X aproximadamente sería igual a la diferencial del arco. Aquí lo tenemos, diferencial de arco, y esto en la proyección del haz de luz que estoy diciendo, en este haz de luz, esta es la diferencial de X. Ah, entonces, ¿son aproximadamente iguales? Sí. ¿Y qué voy a tener con esta igualdad? Que a la hora de estar sustituyendo aquí esta diferencial de S, se está convirtiendo en diferencial de X. Y si utilizo la integración, la integral de la diferencial de teta, que es lo que estoy diciendo aquí, va a ser igual a la integral de momento entre I por diferencial de X. Y esto me daría ¿qué cosa? Fíjense bien, todos pongan mucha atención. La integral de la diferencial de teta es teta, nada más teta. Es igual, si ordeno esta integral, todo esto es constante. Saldría fuera de la integral y sería momento entre I, integral de la diferencial de X. Y por regla de integración, la integral de la diferencial de X, ¿qué valores puede tomar? Cuando les enseñaron el cálculo diferencial e integral, ¿qué les dijeron cuando estamos hablando de la integral de la diferencial de X? ¿A qué es igual? ¿Sí les enseñaron cálculo o no les enseñaron cálculo? Porque si no estamos hablando en el desierto. Bueno, no se oye. Sí, profe, sí bueno, algunos sí nos enseñaron cálculo. No, pues ¿cómo? Pues no puedes, que no pueden seguir sus estudios si no tienen lo básico, y eso es básico. ¿Cuánto me da la integral de la diferencial de X? ¿Cuánto? Uno, muy bien. ¿Quién me contestó? Pérez Trejo, Daniel. Pérez Trejo, pues qué bueno que lo aprendiste. Ahí pudo haber sido X o 1. Eso es en la solución de esa integral. Entonces aquí voy a agarrar la condición que es 1, integral de la diferencial de X es 1. Ah, entonces esto por 1, pues lo mismo. Ah, entonces, ¿a qué conclusión llego? Que por lo tanto teta es igual al momento sobre o entre E y. Y eso es lo que me está diciendo este primer teorema del área de momentos. ¿Qué dice el teorema? Aquí lo digo. La deformación angular entre las tangentes a dos puntos de la elástica es igual al área del diagrama de momentos dividido entre E y. ¿Qué quiere decir? Que esta M es esta que está aquí en el dibujo, jóvenes. Aquí. ¿Dónde está la M? En el diagrama de momentos flexionantes. Y esta M
solamente está abarcando en el haz de luz que estoy diciendo a partir de este punto. Eso es lo que estoy tomando en cuenta, esto. Por eso dice este primer teorema, la deformación angular. ¿Cuál deformación angular? Teta. Ah, teta. Sí, porque aquí quedamos que en la resolución de esta integral, esto, dice que teta es igual a m entre EI. Se acabó, porque la integral de la diferencial de x es 1. Ah, entonces teta es igual a momento entre EI. Ese es el primer teorema. Sí, y me está diciendo que es la deformación angular, o sea, teta, entre las tangentes a 2 puntos de la elástica. ¿Cuál es la elástica? Esta es la elástica de la viga, esta que está deformada. 2 puntos, este punto y este punto. La tangente a 2 puntos de la elástica, así lo está diciendo, la deformación angular entre las tangentes a 2 puntos de la elástica es igual al área de momentos, o sea, del diagrama de momentos, este que estoy diciendo aquí, M, dividido entre EI. Y ya dijimos que qué es E y qué es I. Así es que, a ver, repite lo que me dijo que era 1, Pérez. Era algo de la rigidez de la fricción de la viga, ¿no? ¿Tú eres Pérez Jiménez? Ah, no, pensé que había dicho yo Pérez Trejo. No, tú me contestaste 1, ¿no? Que era igual a 1. ¿Tú eres Pérez Trejo entonces, Daniel? Sí, A ver, Daniel. ¿Qué era E y qué es I? la rigidez de la flexión de la viga. Pero ese qué valor es de aquí de lo que estoy diciendo. Esto, que es, ¿quién mide la rigidez del material? Pues el módulo de elasticidad, la E mayúscula, E. Y la letra I mayúscula latina, es la inercia de la sección transversal, que en este caso es centroidal, este valor I. ¿Está claro? Ahora, esta figura que está aquí, recuerden que les dije, B, este punto B minúscula, el que venía de la tangente de A, y B, el otro, este B, es la otra tangente. Esto estamos diciendo que es X, y aquí estamos considerando la curva como si fuera plana, aquí, diferencial de arco. La diferencial del ángulo teta y la distancia de B mayúscula a B minúscula es la pendiente, o sea, ustedes la deben haber conocido, los que vinieron de vocacional o de donde hayan estudiado, ojalá se lo hayan entendido y enseñado bien. Dice que M pendiente es igual al valor de X por la diferencial de teta. X diferencial de teta. Y desde B hasta B será Y, es lo que estábamos diciendo. ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces, si esto que estoy diciendo aquí, la diferencial de teta es igual momento entre I por diferencial de X, es lo mismo que estábamos diciendo hace rato.
Si yo pongo aquí la integral, una integral de la diferencial de teta, elimino integral, elimino diferencial y me queda teta nada más. Teta es igual, y pongo aquí la integral de todo esto que estoy diciendo, quedamos que la integral de la diferencial de x es 1. Entonces, teta es igual a momento entre y, es lo que estoy diciendo. ¿Está claro? Sí, profesor. Ahora, si la pendiente que estoy diciendo de la figura aquí de donde está este triángulo, que ya dije que este es recto ahorita, pero es realmente curvo porque es la diferencial de arco. Bueno, dice que esa pendiente se calcula multiplicando este valor de x por el ángulo a la diferencial de teta, que es esta. Quiere decir que si yo le pongo esta x aquí, es lo que estoy diciendo aquí, x diferencial de teta. ¿Qué es x diferencial de teta? La pendiente m. Y m puede ser v mayúscula, v minúscula, o y que está aquí. Es lo que me está diciendo este dibujo. Por eso aquí dice que cuando en esta primera expresión, que es el primer teorema, que vuelvo a repetir, teta, ya no diferencial, sino teta es igual al momento entre y eso desaparece. Ah, pero en función de la pendiente que estoy diciendo aquí, m pendiente o la pendiente m es igual a x por diferencial de teta, pues entonces hago a esta expresión que tenía inicialmente, le pongo la x aquí, pero en ambos miembros para no alterar la expresión o la igualdad en este caso. ¿Sí está claro? Es un procedimiento algebraico. X diferencial de teta va a ser igual a estos valores por x, x, x. Ah, entonces aquí dice x diferencial de teta, sí, igual momento entre y, x diferencial de x, sí, aquí está. Y entonces como x diferencial de teta vale b de bueno mayúscula y b minúscula, que es lo mismo que y, a la hora que resuelvo la integral, vuelvo a tener otra vez la condición de integral diferencial de x igual a 1. Ah, entonces es momento por x entre y, sí. Entonces va a decir que por lo tanto y va a ser igual al momento entre y por x, nada más. Ese es el segundo teorema. ¿Y qué me dice? Aquí está con lenguaje, ¿qué es lo que dice ese segundo teorema? Dice, la flecha de una viga es igual al diagrama de momentos por la distancia del centro de gravedad. ¿De quién? Pues de la figura que tengamos en nuestro diagrama de momentos, al punto donde se requiere conocer el desplazamiento vertical, dividiendo lo anterior entre y. Ya está. Entonces, dice, la flecha, este desplazamiento vertical, flecha, este desplazamiento vertical, y, va a ser igual al área del diagrama de momentos que estemos trabajando, dividido entre y, por la distancia x que dice que es del centro de gravedad de nuestro diagrama de momentos que estemos trabajando, al punto donde yo quiera conocer la flecha. Eso es lo que me está diciendo. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. Bueno, entonces resumiendo, cuando yo quiera encontrar en una viga, que en este caso es una viga isostática, la deformación angular que tiene la elástica de la viga, que es la curva deformada por la acción de cargas y que está flexionada, precisamente la viga, está curvada, y yo quiero conocer la deformación angular
en cada punto de la elástica de la viga, o sea, de esa curva deformada, tengo que emplear el primer teorema del área de momentos, porque estamos viendo este procedimiento, este método. ¿Está claro? ¿Y qué me dice ese primer teorema? Que la deformación angular entre las tangentes a dos puntos de esa elástica va a ser igual al área del diagrama de momentos que estemos utilizando dividido entre E y. ¿Ya? Eso es lo que me dice el primer teorema. Y el segundo teorema lo voy a emplear para calcular la flecha, que me está diciendo que para obtener la flecha, ¿verdad? Yo tengo que utilizar mi diagrama del área que estoy manejando en la viga, mi diagrama de momentos, y lo divido entre el valor EI. Y eso lo multiplico por una distancia que va a ser del centro de gravedad de la figura del diagrama de momentos que estemos manejando al punto de interés o que yo quiera conocer ahí la flecha. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. Bueno, eso espero. Voy a poner una viga en cantilever como ejemplo aquí. En esa viga trazo la elástica de la viga, que es lo que está con rojo. Esa sería la deformación. ¿De quién? Del eje neutro de la viga. Ya sabemos que con anterioridad debo de conocer el equilibrio que debe existir en la viga. Ya lo sabemos, ya lo expliqué. Es lo primerito que tengo que hacer, encontrar las reacciones para mantener el equilibrio en la viga. Aquí ya sabemos que como es un empotre, ¿cuántas incógnitas tiene Pérez? Daniel, estoy hablando, Daniel, porque luego dice, no, no me dijo a mí, maestro. ¿Cuántas incógnitas hay en un empotre? No recuerdo, profe. A ver, Velasco, ¿está Velasco Zamudio? Una, ¿no, profe? No, ¿cómo? ¿Velasco Zamudio está o no está? Para nada, falta Velasco Zamudio. Son 3, ¿no, profe? Pues son 3. ¿Por qué? Porque este tipo de junta es, ¿cómo? Decimos, perfectamente rígida, que sabemos que eso no es cierto, pero se le da esa categoría, perfectamente rígida. Y al decir que es completamente rígida, quiere decir que no tiene ninguna libertad, o tiene 3 fijaciones, que son la incógnita, ya le hemos dicho, y lo dijimos también en el semestre anterior con la morfología estructural. Entonces, si tiene 3 incógnitas, que son las 3 fijaciones, una es horizontal, otra vertical, ambas a 90 grados, y aquí debe haber un momento de empotre, que es como le estoy meneando el puntero. ¿Cómo está girando? ¿Cómo gira el puntero con respecto al punto Contrario a que las manecillas del Negativa. reloj. contraria a las manecillas de reloj, y de acuerdo a esa convención, nosotros sabemos que podemos considerarlo negativo, ¿o no es cierto? O ya estoy yo inventando cosas. Sí, Entonces, si profesor. aquí esto está negativo, la carga que está en la punta del volado con respecto al punto de empotre está girando ¿en qué sentido? A favor. A favor de las manecillas de reloj. Ah, entonces más, maestro, sí. Quiere decir que el momento de volado, según como lo tengo aquí en el dibujo, esto gira positivo y el momento de empotre gira negativamente. Es lo que mantiene el equilibrio. ¿Cuánto vale el momento de volado? P por su brazo de palanca al punto. ¿Cuál punto? Pues del empotre. ¿No quedamos que el empotre es quien va a absorber ese efecto?
otra vez, ¿quién absorbe el efecto del momento de volado? Pues el apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Pues el empotre. Ah, entonces, este giro que estoy diciendo positivo por en el sentido de manecillas de reloj, debido a la carga P, debe de valer P por L. Ah, y entonces el momento de empotramiento debe ser menos P por L. Ah, para que en la sumatoria de momentos, este que es positivo en el giro y este que es negativo con la misma magnitud, se anulen y se mantenga el equilibrio. ¿Está claro? Y la reacción vertical, pues debe de valer P hacia arriba, la carga sobre la viga, P hacia abajo, menos P, más P, menos P, 0. Sí, maestro, ya está en equilibrio. Mentalmente ya lo sacamos, maestro. Sí, está en equilibrio la viga. ¿Sí está claro o no está claro, jóvenes? Sí, profe. Ahora, en el trazo de la deformación del eje neutro, que es la elástica de la viga que estoy diciendo aquí que está con rojo, si yo trazo una tangente en el punto A, esa tangente, dice tangente en A, está completamente horizontal en este punto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos grados tiene ahí? Si está horizontal el trazo del punto A, de acuerdo al trazo que tengo del rojo que estoy diciendo aquí. En el punto A trazo la tangente y se va a mantener horizontal. ¿Qué quiere decir? Pues que la pendiente es 0, jóvenes. Los trazos de tangente me está dando una inclinación. El punto que estoy diciendo aquí en B, estoy trazando la tangente del punto B, aquí. Y esta inclinación que tiene ese trazo tangente con respecto al plano horizontal, me está dando el ángulo teta, que sería teta B. Y ya dijimos en la clase de ayer que en los volados, aquí la pendiente en la punta del volado es máxima y la flecha también es máxima. ¿O no lo dijimos? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Sí. Pues ahí Sí, está, profe. entonces, ¿por qué no contestan? Ese es el problema. Contesten. Ahora, si voy a emplear lo que dice aquí en el número 1, cálculo de la deformación angular, ya dije que esta palabrita de cálculo la puedo omitir si pongo obtención. Obtención o cálculo es lo mismo. ¿De quién? De la deformación angular. Y aquí pongo la formulita, que aquí ya debí de haberla puesto ya sin la integral ni la diferencial, porque estamos hablando que esto es 1. Entonces sería teta es igual a momento entre i. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, el momento, esta m, quedamos que es el área del diagrama de momentos. ¿Cuál es el diagrama de momentos? Porque si no tengo diagramas, entonces ¿cómo lo voy a calcular? Ni que fuera brujo, ¿verdad? Entonces necesito hacer mis diagramas de momentos. En este caso, el diagrama es este. ¿Por qué le puse aquí este valor de PL? ¿Cuánto valía el momento de volado? La carga por su brazo de palanca al punto del empotre, donde está el empotre, porque el empotre es quien absorbe este efecto. ¿Cuál? El momento de volado. Ah, ¿lo va a absorber? Sí. ¿Cuánto vale? P por L, positivo, sí, pero el momento de empotre que está aquí es con la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, aquí es negativo, estamos hablando de esto negativo. ¿Cuánto vale? Menos PL.
¿Y por qué aquí cuánto vale el momento? Aquí en el punto B, ¿cuánto vale? Cero porque no Cero. Muy palanca. bien, muy bien. Veo que sí están razonando. La carga P no tiene brazo de palanca en este punto. Entonces el momento ahí es cero. Ah, entonces es cero, sí. Todo lo que esté en el eje de momentos es cero, ¿meso? Sí, cero. Quiere decir que del valor negativo que tiene va subiendo, subiendo, hasta llegar a cero. Ah, entonces este es el diagrama de momentos en superposición. Es este. Sí. ¿Qué forma geométrica tiene? Un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la ubicación del centro de gravedad? De aquí a la derecha son 2/3 de L y de aquí a la izquierda es 1/3 de L. Ya lo vimos en el semestre anterior cuando calculamos centros de gravedad. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bueno, entonces ahorita no me interesa cuánto vale en la parte vertical, aunque sé que es 1/3 también y 2/3 hacia abajo. No me interesa, yo lo que quiero es ahorita nada más en la parte horizontal. Ah, sí. ¿Y por qué le puso 2/3 de L aquí nada más y no acotó el otro? Porque el segundo teorema me dice que debo de multiplicar el área del diagrama de momentos. ¿Cuál diagrama de momentos? El área que tenga esta figura. ¿Cuál es el área de esta figura? Área de esta figura. ¿Qué forma geométrica es? Un triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? Base por altura entre 2. Por eso, base por altura entre 2. Y me dice ese teorema que si yo multiplico esa área de este diagrama por la distancia, a ver, controlen su micrófono, del centro de gravedad al punto donde yo quiero conocer la flecha. ¿Dónde quiero conocer la flecha? Aquí en el volado. ¿Por qué en el volado, maestro? Pues porque estoy diciendo que tanto la pendiente como la flecha es máxima en la punta del volado. Entonces me conviene saber cuál es la deformación vertical en el volado. Por eso me están diciendo que si multiplico el área de esta figura de mi diagrama de momentos, por la distancia de su centroide al punto donde yo quiero calcular la flecha, son 2/3 de L, es lo que me interesa. Entonces, por eso, aquí ya lo tengo calculado, pero vamos por partes. Si es primero la deformación angular, que es en el punto 1, aquí tengo lo que estábamos comentando. ¿Qué cosa? El área, ¿cuál es el área? Base L, altura menos PL, entre 2, un medio, entre 2. Ese es el área. Y dice que debo de dividirlo entre EI, o sea, 1 entre EI. Hago las operaciones y me va a dar PL por L, PL cuadrada, 2 EI, 2 EI. Este es el valor de la deformación angular. ¿Está claro? Sí, profesor. Ahora, si voy a calcular la flecha, pues entonces necesito utilizar el segundo teorema. Si le quito la integral aquí, esa diferencial, que esto ya dijimos que nos va a dar 1, entonces va a ser momento entre EI, ya lo tengo, que es este valor. ¿No dice que momento entre EI es este valor? ¿Sí o no? Sí. Entonces nada más a este valor, que estoy diciendo, es este valor, es este. Nada más tendría que multiplicar
por X, que quedamos que es del centro de gravedad, al punto donde quiero calcular la flecha. Entonces, otra vez lo vuelvo a poner, base por altura, entre 2, que ya no tendría que ponerlo, sino nada más debía de poner este valor, porque es lo mismo. Por la distancia X, que vale 2/3 de L, y todo dividido entre E y. Hago las operaciones, y me va a dar PL por L y por L, entonces va a dar menos PL cúbica, 1, 2, 3, PL cúbica. Este 2 y este 2 se eliminan, y nada más me queda 13I, 13I. Esta sería la flecha para esta carga en el cantilever. Ayer ya les dije que en el librito de Vicente Pérez Alamá del diseño de concreto armado, en la parte última de ese libro vienen unas tablas donde vienen precisamente el cálculo de flechas, trazos de diagramas de fuerzas cortantes, de momentos friccionantes y el mismo trazo de la elástica con sus fórmulas para poderlas calcular. Nada más que todas esas tablas pues vienen efectivamente con una carga específica. Si tuviera yo una viga con una combinación de cargas, pues tendría que hacer una superposición de efectos para poder llegar al resultado. Por eso nosotros ahorita aquí lo que estamos haciendo es todo a mano. Ya lo dije en la otra clase. No basarnos ya en las tablitas, ¿verdad? Las tablitas son para revisar si efectivamente lo que hicimos a mano está correcto. ¿Hay alguna pregunta? No oigo. No, profesor. Bueno, ahora, si esta es la flecha calculada, oigan bien, flecha calculada, lo único que tendría que hacer es sustituir los valores de esta flecha máxima con los datos numéricos que tuviera. Si yo tuviera ya el valor de la carga, tuviera la longitud L volada de la viga y supiera el material de que va a ser la viga, ya sea de madera, de aluminio, de acero, etcétera, tendría la rigidez como un valor. Por ejemplo, si estoy hablando del acero, utilizando el código americano, ¿qué valor es el valor de E para acero normal? ¿Cuánto dijimos que era? Este valor era 2.1 por 10 a la sexta, o sea, 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es E. Lo tengo que multiplicar por 3, y esta I, que es la inercia, si propongo una sección rectangular para la trave o la viga, ¿cuál es el momento de inercia centroidal en X? ¿Cómo lo calculo? ¿Ya ven cómo se les olvidó todo? Entonces, de nada sirve haber tenido los cursos anteriores de estática, porque pues no atan ni desatan. Esta inercia I en el eje X sería BH cúbica entre 12. Entonces, con esto y sustituyendo todo, voy a saber en cuánto se va a deformar la flecha, cuántos centímetros tiene desde aquí hasta acá, lo que se va a deformar. Sí, entonces ya voy a saber, son tantos centímetros. Y para el diseño, yo tendría que ver la flecha permisible, lo que me permite que se pueda deformar de acuerdo al reglamento, en este caso sería o de la parte americana o de la parte de nosotros, de la Ciudad de México. Lo busco en el reglamento de construcción, cuál es la flecha permisible, y una vez con esa formulita,
veo cuántos centímetros tiene que se me permite que pueda deformarse esa flecha, o pueda tener esa flecha, y lo comparo con la calculada. Para que esté en equilibrio y no vaya a pasar nada, o sea, tenga una seguridad, necesito que la flecha permisible dada por los reglamentos sea mayor o en su defecto igual a la calculada. ¿Está claro? Para eso lo estamos viendo, no nomás para que les duela la cabeza y no entiendan nada, y etcétera, etcétera. Por eso vuelvo a repetirles, esta asignatura, materia o unidad de aprendizaje no es celosa, es celosísima. Hay que estar duro y duro y duro y duro y duro y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, porque son muchos datos que hay que estar manejando. Pero si no estudian, pues olvídenlo. Así van a aprender muy bonito. Y mejor, si no tienen ganas de estudiar, pues mejor no estudien y ya, y se acabó. Digo, ¿está claro o no está claro? Porque luego a veces les hablo y dicen, no, ya se enojó el maestro. No, yo hablo así, ya me conocen. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, prof. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ahora, esto es para el ejemplo de un voladizo, un cantilever. Ahora, ¿cómo sería para una viga simplemente apoyada y después con los volados? A ver, aquí vamos a tener el caso de una viga simplemente apoyada y con carga al centro del claro que lo convierte en qué tipo de viga. ¿Cómo es la viga? ¿Cómo es la viga cuando está la carga al centro? ¿Cómo es la viga? Simétrica. Correctísimo, simétrica. Entonces, si yo hago el trazo en la curva elástica de la viga que está con rojo aquí, esta que estoy diciendo es la curva elástica, ya dijimos que para casos de simetría siempre va a existir la flecha máxima en el centro del claro de la viga. Por eso ahí dice Y máxima. ¿Sí está claro? Ya lo dijimos en las otras clases. Entonces, yo trazo en la curva elástica de la viga, trazo una tangente en A y trazo una tangente en B. Por la simetría, su intersección está otra vez en el centro del claro de la viga. La intersección del trazo de la tangente en A y del trazo de la tangente en B. Aquí está. Bueno. Ahora, ¿qué me está diciendo? Que por simetría, teta A, que es donde está el trazo de la tangente en A, y teta B, que es donde está el trazo de la tangente en B, con respecto al eje neutro, o sea, al plano horizontal, tengo el ángulo teta B y teta A, que son iguales por la simetría, y son máximas, es la máxima pendiente que tiene. Y ya sabemos que entre el apoyo A y el apoyo B, en el punto medio por la simetría que está la flecha máxima, el trazo de la tangente, ¿cómo es? ¿¿Cómo es el trazo? Horizontal. Horizontal, correcto. O sea, está horizontal, quiere decir que está a 0 grados o 360 grados. Estamos hablando horizontal. Esa tangente aquí está horizontal y por lo tanto, como está a 0 grados, pues es la flecha máxima. ¿Está claro? Ahora, por la simetría, la reacción de A y la reacción de B, ya lo dijimos que vale la mitad de la carga. ¿Sí o no?
Sí, Sí. Entonces, la carga de RA, la reacción RA, vale la carga entre 2 y lo mismo RB por la simetría. Quiere decir que el diagrama de momentos está así porque mi diagrama de cortantes, ¿cuál sería? Vamos a suponer, lo voy a hacer aquí mentalmente, aquí. Este trazo sería el eje de cortantes, ahorita el eje neutro, este. Sube el valor de la reacción de A, que vale la carga entre 2, se mantiene constante, baja la carga de P. Si aquí tengo P entre 2 sobre 2, quiere decir que aquí debe ser menos la carga entre 2. Se mantiene constante y sube la carga entre 2. Ah, tengo un rectángulo aquí y otro rectángulo acá, maestro. Sí. Uno positivo y el otro negativo. Oiga, pero ya pasó, ya cortó el eje de cortantes, entonces a la mitad de la viga está el pic. Sí. Quiere decir que si tomo un momento a la mitad de la viga, pues obtengo efectivamente el momento máximo. Pues sí, es este. ¿Cuánto vale el momento máximo? Pues la carga por su brazo de palanca. ¿Cuánto vale la carga? La carga, digo, la reacción de A, la carga entre 2, eso es RA. Por L entre 2, me da PL en 4. Ah, pues así, mírenme, eso ahí dice PL en 4. Ese es el valor máximo. ¿Sí está claro? ¿Cuánto vale el momento para vigas simplemente apoyadas sin volado en los apoyos? 0, maestro, vale 0. Ya no lo diga usted, 30,480.32 veces que valen 0. Ah, entonces 0 aquí, el momento, sí. 0 aquí y 0 aquí. Momento máximo, donde está el pic, a L en 2, vale PL en 4. Aquí está, PL en 4. Ah, oiga, maestro, y el centro de gravedad de toda la figura de este triángulo del diagrama de momentos en superposición es un triángulo isósceles. Sí. ¿Dónde está su centroide? Aquí, no está el rojo. Ah, quiere decir que si yo calculo toda el área de esta figura, la puedo considerar aquí, que está en su centroide. Sí. Ahora, para casos de simetría, oigan bien y pónganlo en la nota si quieren, en una nota ahí en sus apuntes. Para casos de simetría, es válido tomar solamente la mitad del diagrama de momentos, lo que estoy señalando con el puntero. Y eso lo convierte en un triángulo rectángulo, ¿sí o no? La mitad del diagrama de momentos son triángulos rectángulos. ¿Está claro o no está claro, jóvenes? No oigo. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, si voy a tomar nada más la mitad del diagrama total de momentos, estoy hablando de este triángulo ahorita, este, el que estoy señalando con el puntero, este. Y entonces su centroide es este, donde está y dice C de centroide, aquí está. Y desde el punto 0, que es el punto A, ya expliqué por qué el punto A es el punto 0, hacia el centroide, estamos hablando de 2/3 de L en 2. Y 2/3 de L en 2 se reduce a L en 3, porque aquí tengo 2 y 2 se van a eliminar. Va a ser L en 3. ¿Está claro lo que estoy diciendo? sí, profesor. Ahora, si yo voy a calcular la deformación angular máxima, quedamos que están en A y en B. Esa es máxima la deformación angular. Y otra vez vuelvo a usar el primer teorema, que es área de momentos M, área de momentos M entre E y se acabó. ¿Cuál es el área del diagrama de la mitad de esto que estoy diciendo, que es lo que estoy diciendo que estoy tomando?
porque es un ejemplo simétrico. Entonces agarro la mitad nada más. Entonces agarro y ¿qué hago? Va a ser 1/2 de la base por la altura, o base por altura entre 2. Otra vez, base L en 2 por altura PL4 entre 2 por 1/2. Ah, este es el área, sí. Ahora divídelo o divídalo entre EI, 1 entre I, sí. ¿Cuánto me va a dar? PL cuadrada, 4 por 4, 16. Ah, PL cuadrada, 16 ahí. Esa es la máxima, que también vale lo mismo que B. A y B son máxima, sí. Ahora, este mismo valor, fíjense bien por qué estoy diciendo que es conveniente tomar nada más la mitad del diagrama de momentos. Si yo agarro todo el diagrama de momentos, ¿cuánto es su área de todo esto? A ver, Pérez, ¿cuánto nos da todo esto? Daniel, esto, ¿cuánto nos da el área total de todo esto? ¿Cuánto es de base? L. De altura, PL en 4. Ah, entonces, PL en 4, esa es la altura. Y la base, L entre 2, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Otra vez, pues ¿qué no están oyendo, jóvenes? Si multiplico la base, que es L, y la altura, que vale PL en 4, ¿cuánto me da? Y lo divido entre 2, porque así es, base por altura entre 2, el área de toda la figura. Sería PL cuadrada entre 8. Entre 8. Ahora, esa estaría donde está la cruz roja aquí. ¿Sí o no? Sí. Ahora, esa área, si yo la considerara como carga, no estoy diciendo que esta es una carga y la reacción que hay aquí y la reacción de acá es la mitad. Pues sí, pues hago lo mismo. Esta área que está concentrada aquí, lo divido entre 2 y me va a dar este valor de aquí y este valor de acá, que es la deformación angular de B y deformación angular de A. Ese valor que me dieron, PL cuadrada entre 8, lo divido entre 2, ¿cuánto da? PL cuadrada entre 16. ¿Y qué dice aquí? PL cuadrada entre 16 de I. Ah, maestro, quiere decir que si yo agarro, porque soy Contreras y siempre le llevo la contraria, en lugar de agarrar la mitad nada más de ese diagrama, agarro todo el diagrama, ¿lo puedo hacer? Pues sí, es lo que estoy diciendo ahorita. Pero entonces, ¿para qué agarro todo? Si puedo agarrar nada más la mitad por la nota que se supone, repito, la nota que se supone que pusieron en su cuaderno de notas. En casos de simetría, es válido tomar solo la mitad del diagrama de momentos. ¿Está claro? Sí, está claro. Sí, profesor. Sí. Bueno, ahora voy a calcular la flecha, la máxima. Y ya sabemos por el dibujo que estuve haciendo aquí, que el trazo de la tangente horizontal es la distancia en donde va a estar la flecha máxima. Y aquí ya dijimos que por casos de simetría siempre sucede esto, que al centro del claro de la viga, cuando yo trace la elástica de la viga, en ese punto el trazo tangente está horizontal.
Ah, entonces a L en 2 voy a tener la flecha máxima. Sí. Ah. Voy a utilizar el segundo teorema. Me dice que es el área del diagrama de momentos entre E y momento entre E y es lo que ya calculamos aquí, PL cuadrada 16EI. Y lo tengo que multiplicar por esta X que es del centro de gravedad al punto donde yo quiera calcular la flecha. Sí, pero para casos de simetría y para casos ahorita de la viga isostática simplemente apoyada, lo vamos a tomar del valor 0 al centroide de esa figura. De 0 al centroide son 2/3 del en 2. De aquí a acá son 2/3 y de aquí a acá es 1/3. Estamos agarrando nada más la mitad de esa figura. Y 2/3 del en 2 equivale a L en 3, porque 2 y 2 se está eliminando. Es la reducción. L en 3. Entonces aquí, fíjense bien, este valor es momento entre E y este PL cuadrada 16EI es lo mismo que estoy diciendo aquí, momento entre E y PL cuadrada 16EI. Ahí está. Por X, que aquí ya nada más debí de haber puesto L en 3, porque 2 y 2 se va a eliminar. PL cúbica, al multiplicar PL cuadrada por L, PL cúbica, y 3 por 16 nos da 48i. Ese es el valor de la flecha máxima para este tipo de carga y para ese tipo de viga. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, espero que sí. El lunes vamos a seguir con esos ejemplos y pónganse a estudiar por vida suya. Acuérdense que yo soy bien preguntón. Profe, antes de irse, ¿puede poner la diapositiva donde se encuentra el haz de luz, por favor? ¿Dónde está qué? Perdón. El haz de luz. Ahí está. Gracias. ¿Le puede bajar tantito, por favor? Ahí para que lo tengan en su acordeón de su teléfono. Bueno, entonces aquí le vamos a parar, jóvenes. Nos oímos el lunes. Pórtense bien, cuídense y pónganse a estudiar por vida suya. Sale, profe, hasta el lunes. ¿Está claro? Bueno, Gracias, órale. profe. Vamos. Sale, hasta luego. Bye bye.